Ian Ceballos de Unidad Popular participó este año 2023 como candidato para la prefectura de la Azuay. Le hemos invitado para hacer una lectura de la situación política, lo que viene pasando en el país, un gobierno de transición que se viene para un periodo extremadamente corto, una asamblea que de aquí se ha anunciado que el 20 de este mes tendrá que ya instalarse y que de hecho ya se está dando los cabildeos. Se habla de un sinnúmero de cosas, de que se une el agua, el aceite y ese tipo de cosas. ¿Qué lectura le va dejando esto, Sebastián? Buenos días. Estimado Rubén, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todas las personas que nos escuchan por estas horas de la mañana a través de la W. Yo creo que estamos en un momento muy complicado de la vida del país, es decir, hay una confluencia de crisis, de seguridad. Ayer tuvimos un nuevo amotinamiento en la penitenciaría y en el feriado, aunque pasó desapercibido, un amotinamiento en la cárcel de Turi. En varias cárceles del país, no fue en Turi, en varias fueron. Sí, en varias cárceles, tiene usted razón. Así como una crisis económica muy profunda. Aquí veo que en la W están con motor para poder hacer esta entrevista. No hay más. Y para poder sostener la comunicación de la W. Imagínense, hemos vuelto hace 20 años atrás, cuando recuerda usted habían los años 95. Los claro, recuerda. Es parte de una crisis muy profunda. ¿Usted sí se acuerda del 95? Claro, no soy tan joven ya. Parezco, pero no soy tanto. Mire usted que nos adelantaron una hora, ¿recuerda usted? La hora Sixtina. La hora Sixtina. O sea, la hora Sixtina. Estaba, me parece que en el colegio, claro, cuando era la hora Sixtina. Madrugábamos a las 5 de la mañana. Sufríamos los periodistas y los estudiantes y maestros. Claro, un tema complicadísimo. Pero que ahora además se está complicando y no hay visos de solución. Se habla de cerca de 1.000 millones que traería como afectación esta crisis energética. Y creo que hay también una crisis política muy profunda, a tal punto que el principal elemento de un posible acuerdo político en la Asamblea Nacional es salvar o no a la fiscal. Es decir, a mí me parece que las fuerzas políticas que están detrás de ese acuerdo político, o quienes estuvieron detrás, no tienen idea de lo que pasa en el país. Porque me parece que poner por delante el tema de la fiscal o no, la impunidad que deviene de la fiscal, si se queda o no se queda la fiscal, supone que están completamente a espaldas de lo que vive el país. Este país requiere una agenda legislativa y del Ejecutivo que ponga al centro otros elementos como el tema de la seguridad, el tema de la reactivación económica, el tema de la reactivación del empleo en el país. Porque sin esos elementos vamos casi que al despeñadero. El presidente Noboa tiene algunos o pocos meses de prueba, porque si bien es un gobierno de transición, la gente espera que inmediatamente dé resultados a las graves preocupaciones que tiene la ciudadanía. Por lo tanto, nosotros estamos aquí para plantearle algunos aspectos que creo que en el caso de la provincia de la Azuay son importantes. Por ejemplo, yo creo que es urgente que el presidente Noboa reactive una inversión en la vialidad de la provincia de la Azuay. Los problemas en Azuay son muchísimos en tema de vialidad, usted conoce mejor que yo. Se habla de cerca de 500 millones de dólares para solucionar todos los problemas o la mayoría de los problemas de vialidad. Nosotros creemos que si el presidente Noboa hace una inversión en la cuenca Molleturo, en la cuenca Girón Pasaje, en la cuenca Loja, que son parte de las vías estatales, de los 500 kilómetros que tiene la provincia de la Azuay, eso va a tener un impacto directo en la generación de empleo, así como en el turismo. Le voy a poner un ejemplo, Rubén. Acabamos de pasar un feriado y de hecho creo que Cuenca se va afirmando como una de las ciudades más importantes en términos de recuperación del turismo y digamos como objetivo de los turistas tanto de Guayaquil como de otros lugares del país. Si queremos afirmar el Austro como un polo de desarrollo turístico, es necesario invertir en vialidad. La pregunta es, ¿tendrá el presidente Noboa en realidad entre su carpeta de prioridades la inversión en la reactivación de la vialidad de la provincia de la Azuay y en general yo diría de todo el país? Esto, insisto, genera empleo directo, genera turismo, genera reactivación económica y podría darle un nuevo dinamismo a la provincia de la Azuay que hoy se ve realmente que producto, fíjese usted cómo es la vida, ¿no? De que no llueve, tenemos una cuenca Molleturo que está abierta y tenemos muchísimos turistas que sobre todo vinieron al feriado y que dejaron sus recursos y que reactivaron la economía de la provincia de la Azuay. Ese es, por ejemplo, un tema que el presidente Noboa debería tomarlo para la provincia de la Azuay. Yo creo que hay una multiplicidad de problemas. Y topemos el asunto que no quiero que quede tan liviano en el análisis que usted hacía. Y coincido, yo no creo que sea una necesidad tan profunda el tema de que una asamblea esté buscando tener o no tener votos para sacarle a la fiscal, o sea, yo creo que hay cosas importantes en el país, por supuesto. Que se priorice en una agenda
el sacarle a la fiscal. ¿Por qué se le quiere sacar a la fiscal? Es la gran pregunta que mucha gente no la conoce. Porque esto porque yo la creo conoce que se busca, usted, claro, Sebastián, porque está en la política, gente que está vinculada, viciosos de la política, llamemos de esta manera, conocen. Pero el trasfondo, ¿cree que un ciudadano de a pie sabe por qué le quieren votar a la fiscal? ¿No tiene idea de por qué? Yo creo que están en busca de la impunidad o están en busca de la persecución, porque cualquiera de las dos, que son extremos, se pueden encauzar en un mismo camino. Me explico. La Fiscalía General del Estado tiene la opción legal de activar de oficio los casos penales. Es decir, es a nombre del Estado quien activa los casos penales. Por lo tanto, es donde están todos los casos de corrupción, por ejemplo. Es donde están, por ejemplo, los casos como el caso León de Troya, que tiene que ver con el actual gobierno. ¿Cómo no? Está, o donde tendría que estar también, el caso que tiene que ver con el tema Odebrecht y la revisión del caso Odebrecht. ¿Qué supondría el caso Odebrecht? Que el presidente Rafael Correa quedaría libre y podría venir para las próximas elecciones en el 2025. Eso es lo que está en debate. Es decir, limpia el historial de Jorge Glass también. Por ejemplo, es decir, es la impunidad o la persecución, porque aquel que tenga el dominio de la Fiscalía General del Estado también de otro lado puede servir para perseguir o no a quienes están vinculados a hechos de corrupción, porque lamentablemente en este país también ha habido una persecución a la carta y una impunidad también a la carta. Por lo tanto, eso es lo que está detrás de la persecución o no a la Fiscalía General del Estado. Pero a mí lo que me preocupa es que una vez más se están poniendo o anteponiendo objetivos particulares de partidos políticos que hoy están en el gobierno o que hoy están en el poder. Y eso no puede generar una agenda legislativa o una agenda para el desarrollo del país, porque debería anteponerse, y aquí, delante de todos, encima de la mesa, un acuerdo legislativo, por ejemplo, para temas de seguridad. Y creo que el presidente Noboa, el presidente electo Noboa, le debe todavía al país una agenda legislativa que sea presentada por él como un colegislador del país. No le ha dicho nada todavía el presidente Noboa con respecto al tema de seguridad, o con respecto al tema de la reactivación del empleo, o como por ejemplo también con respecto al tema de cómo vamos a salir de la crisis energética. Y esos silencios lamentablemente son copados por estos acuerdos que una vez más se realizan por debajo de la mesa. Es decir, volvemos a la misma politiquería de siempre, donde los acuerdos no los conoce la población, se hacen por debajo de la mesa y es donde aparece desde el hombre del maletín, la corruptela, la politiquería, esos acuerdos que al final del día, como decíamos antes de la entrevista, unen el agua y el aceite solamente anteponiendo los intereses particulares, como por ejemplo la amnistía al hoy prófugo de la justicia, como es el presidente Correa, o seguramente también estará en debate la amnistía al hoy presidente de la República, que está vinculado a hechos gravísimos que han sido puestos al debate en la Fiscalía General, como el caso de León de Troya, y me refiero al cuñado del presidente de la República, que estaría vinculado a temas de narcotráfico. Esos temas no pueden quedar en la impunidad, por supuesto que sí. Sin embargo, siendo importantes para el país, hoy la agenda fundamental para el país tiene que ver con el tema de seguridad, tiene que ver cómo vamos a controlar las cárceles, tiene que ver con cómo vamos a reactivar el empleo, cómo vamos a enfrentar la crisis energética. Sumo algo más, estimado Rubén, cómo vamos a enfrentar el niño, que está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo vamos a enfrentar la deuda que tiene el Ejecutivo con los gobiernos locales? Yo creo que lo del niño me anticiparía a decirle: estamos ya sufriendo las consecuencias del estiaje, es del niño, porque el estiaje tiene dos connotaciones: o es mucha lluvia o es falta de lluvia. O es carestía de lluvia, por supuesto. Es decir, y todos esos elementos van a impactar en la economía nacional, que al final del día, el ciudadano de a pie que nos está escuchando a través de la W Radio, supone que tenga un costo de la vida más elevado, que la crisis energética la pague el panadero que no tiene cómo hacer el pan, el comerciante que no tiene cómo vender, el industrial que no tiene luz para poder generar industria, para poder generar producción. Y eso afecta, insisto, profundamente la economía del país. Ante esos son los elementos que hoy todas las fuerzas políticas deberíamos unirnos para generar lo que ahora se ha venido a llamar la gobernabilidad. Porque la gobernabilidad no puede decirse si es que le sacamos o no a la fiscal, si es que va el contralor o no va el contralor, si es que vamos a manejar o de qué forma vamos a manejar los concursos que se están haciendo en el Consejo de Participación, que en realidad son verdaderos carpetazos. Yo creo que hay otras preocupaciones que siente la gente en carne propia y que lamentablemente nuevamente, me parece a mí, en principio el legislativo los está olvidando. Ahora ya, yo tengo una pregunta que de pronto la transmito a usted, no sé si usted pueda tener una explicación al asunto, y que no oigo hablar mucho en el sector político. El gobierno que llega a tomar un estado chiro. Mire usted, voy a poner, iniciamos esta semana luego de un feriado. Todo lo que es gobierno autónomo descentralizado, sea en la competencia, municipios, prefecturas, GATS parroquiales,
están impagos. Completamente. 2 meses, dice, que Septiembre llevan y impagos, ¿sí? Septiembre y octubre. Sume a esto el recorte presupuestario que les hicieron ya hace muchos meses atrás, casi un poco más del 6%, recortaron en todo el presupuesto. Aparte de esto, los analistas económicos han hablado y han manifestado de que no saben cómo va a pagar el gobierno los décimos que se viene el próximo mes, que se requiere una ingente cantidad de dinero. El nuevo gobierno, si no tiene plata, un gobierno chiro, digamos que usted va y está lleno de buenas intenciones, ¿qué puede hacer si no hay plata? A ver, yo lo que creo es primero señalar la responsabilidad que tiene el presidente Lasso con respecto a la situación actual. Yo creo que no vale dejar de marcarlo. Más allá de que yo soy partícipe de que habrá que hacer el juicio político al presidente Lasso, sin embargo, las urgencias que usted ha planteado en términos económicos son lo fundamental y lo principal en el país. No hay que dejar, sin embargo, de marcar que hay una responsabilidad histórica en que no podamos y que el Estado ni siquiera pueda pagar décimos. Y eso tiene que ver con algunos elementos. Primero, que este gobierno ha permitido una reducción de la producción petrolera. Estamos en 400.000 barriles. Así es. Y eso significa una reducción de los ingresos que tiene el Estado. Y eso significa que los GATS ahora estén impagos. Segundo, un mal manejo de la economía. Porque resulta que como no reactivaron la economía, tienen una menor recaudación de impuestos. Eso es así de sencillo. Y si usted tiene menor recaudación de impuestos y menor ingreso petrolero, está fregado, por no decir otra palabra, en la caja fiscal, que es la caja donde se guardan los ahorros para poder pagar sueldos y salarios al final del año, que es en diciembre. Completamente de acuerdo. Es tan sencillo como eso. Y tienen responsabilidad histórica el banquero, en los supereconomistas que estuvieron del lado del gobierno. ¿Qué es lo que tiene que hacer inmediatamente el presidente Noboa? Nosotros somos partidarios de una reforma tributaria que deberá presentarlo en el mes de diciembre. Este es otro acuerdo que deberían tener las bancadas legislativas. Una reforma tributaria que ponga al centro el cobrar a los evasores de impuestos. En este país hay cerca de 7.000 millones de dólares que se evaden o se eluden en tema de impuestos. Es decir, grandes empresas que no le están pagando al país cerca de 7.000 millones. Alguien me dirá, lo que pasa es que si es que pagan y persiguen van a la quiebra. Mentira. En ningún caso pueden ir a la quiebra, en ningún caso por pagar impuestos. La presión fiscal que tiene el país es de las menores de todos los países de América Latina. Si es que el presidente Noboa quiere tener plata en la caja fiscal, tiene que perseguir a los evasores y elusores de impuestos. Esto es clave para una reforma tributaria. Lo segundo, tiene que generar un impuesto a las grandes riquezas de este país. Y le voy a decir algo, en la pandemia y después de la pandemia, los banqueros ganaron cerca de 600 millones de dólares. 600 millones de dólares. ¿No será acaso que deberán pagar un impuesto extraordinario a esas riquezas y a esos ingresos extraordinarios que tuvieron en la pandemia y después de la pandemia? Porque si hay alguien que no perdió en la pandemia fueron los banqueros. Tercero, hay personajes o empresas que tampoco perdieron en la pandemia y luego de ello, que son las grandes farmacéuticas. Y revise usted, última edición de la revista Vistazo, en las 500 empresas más importantes, ¿cuáles son las empresas que más ganaron en este país? Y lo tercero, yo creo que hay que aliviar, más bien distinto a lo que se ha planteado, hay que aliviar para generar más producción. Y usted ha entrevistado aquí a varios economistas de diverso tipo, y yo coincido con aquellos que dicen que bajar el IVA del 12 al 10% generaría un impacto directo en la reactivación económica que supondría mirar a mediano plazo, incluso tener una mayor recaudación. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. En los feriados el IVA baja al 8%. Y eso genera que haya una dinamización en los hoteles, en los restaurantes, ¿o no? Y eso supone entonces un mayor ingreso para esos restaurantes, para esos hoteles, que al final del día, por lo tanto, le dejan más al fisco. ¿No será momento de pensar diferente a lo que están pensando los neoliberales, bajar el IVA? Pero le hago una reflexión final. Lo tercero es ver de dónde sacar recursos para el Estado. No sé si usted sabía, Rubén, yo me he quedado atónito con saber que el Estado subsidia la electricidad a las mineras. Y el subsidio que están subsidiando a las mineras, valga la redundancia, es de cerca de 120 millones de dólares. La mitad de lo que cuesta una nueva hidroeléctrica. Pregunta seria. ¿Usted cree que hay que subsidiar la energía eléctrica a las mineras? Yo creo que no. Yo creo que para nada, diría yo. O sea, bajo, ¿con qué paraguas él dice sí, justifico? ¿Por qué no subsidia a todo el pueblo más bien? Pues? Claro. O sea, si está una minera, que es una empresa grande,
Probablemente son multinacionales, claro, que tienen un poder económico muy alto. Esas son las revisiones que hay que hacer si vamos a revisar los ingresos, los egresos extraordinarios que deja de percibir el Estado producto de estas concesiones que se hacen. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. El país pasa por un tema de poca capacidad adquisitiva para la gente para poder comprar. No tiene. Sí, completamente. Falta empleo. Completamente. ¿Cómo generamos? ¿Cómo hacemos que esto tenga una dinámica diferente? ¿Cómo reactivamos? Usted quiere emprender, tiene un sinnúmero de dificultades y de trabas enormes, y además usted va a generar un permiso que le dan después de 4 o 5 meses. Exactamente. O sea, esta tramitología es engorrosa, molestosa. Y luego, la otra parte, usted tocó en algo el tema bancario. Quiere emprender un negocio, va a sacar un préstamo, pero con esos intereses, ¿cómo paga esta pregunta? Es imposible. ¿Usted cree que pone el negocio y al día siguiente ya es un boyante negocio que usted empieza? No. A veces incluso se trabaja los primeros meses a pérdida. Completamente. Y probablemente los primeros años se equilibra la balanza. Y después de un sinnúmero de tiempo ya transcurrido, esto empieza a dar ya otra connotación y usted puede generar empleo. El tema de la construcción, el área de la construcción parado desde hace tiempo atrás. Y esto genera mucho empleo. La obra pública parada. Llevamos muchos años de falta de obra pública. Y esto ha hecho que el país vaya para atrás. La gente quiere irse, no quiere quedarse aquí. Le voy a hacer una pregunta, Rubén, y perdóneme que le responda una pregunta con otra pregunta. ¿Cuál es la gran obra que le deja el presidente Lasso a la provincia de La Suay? Ninguna. Es que no hay, pues. ¿De infraestructura o de obra pública? Yo no veo ninguna. Y yo discrepo con aquellos economistas que dicen que el sector público no genera empleo. Yo creo que sí genera. No, genera muchísimo empleo. Por supuesto. Muchísimo y la inversión pública y la obra pública, cuando se organiza y se planifica de una manera adecuada, por supuesto que genera empleo. Pero además genera empleo también en el sector privado, diga usted, y usted conoce mejor que yo, porque sabe bien, si usted genera una obra de infraestructura vial, se benefician todos los sectores que están aledaños al lugar donde se hace la inversión pública, la inversión vial, porque se beneficia el señor de la tienda donde van los trabajadores que están en la obra pública a tomar la cola, a comer el almuerzo. Se benefician los señores de la ferretería que están en la ciudad cercana a la obra pública. Se benefician los señores que tienen, en este caso también, las plantas, en este caso de material pétreo. Es decir, hay una generación de economía. Por eso yo creo que el presidente Noboa debe hacer, en primer punto, un trabajo de inversión en la vialidad de la provincia de La Suay y en general del país. Esto genera empleo. Segundo, creo que hay que llegar a un acuerdo con los grandes industriales, pequeños, medianos y grandes industriales del país. Ojo a esto, y pongo el dedo en la llaga. Está en la Corte Constitucional y para la futura Asamblea la aprobación o no de un acuerdo comercial con China. Un acuerdo comercial que, de lo poco que he leído, y le propongo para una siguiente entrevista discutirlo, pondría en grave riesgo la economía de la provincia de La Suay. ¿Sabe por qué? Porque uno de los temas de industrialización que tiene la ciudad es línea blanca, ¿verdad o no? ¿Cómo no? Y en el acuerdo con China se establece que esa línea blanca tendría libre tributación para el país, libre ingreso para el país. Eso pondría en grave riesgo a una empresa o a una industria que es la producción nacional. A la producción nacional. Y de mucho éxito además. De aquí de Cuenca. De aquí de Cuenca. Así como el tema de la cerámica, que además ya quisieron bajarse con un acuerdo ministerial, recordará usted. Esos temas que generan, porque la industria cuencana genera empleo, están puestos en riesgo si es que el acuerdo con China pasa en las condiciones como está planteado. Y mi abrazo, pero además mi mensaje también a los industriales de la provincia de La Suay, porque esto hay que ponerlo a discusión con los asambleístas, porque este acuerdo tendrá que pasar por la aprobación o no de la Asamblea Nacional de acuerdo a nuestra Constitución. Hay un tema para proteger la industria y precisamente para proteger el empleo. Y lo tercero, hablemos de esto que ha sido un impacto muy importante para la ciudad, que es el impacto en el turismo. Pero Cuenca no puede, y la provincia de La Suay no puede ser o seguir siendo una ciudad destino solamente en épocas de feriados. En feriados tenemos 100% de ocupación hotelera y eso está muy bien, pero tenemos que pensar la ciudad, la provincia y la región con una ocupación turística durante todo el año. Y para eso requerimos que el austroecuatoriano por lo menos esté en la carpeta de postulaciones que tiene el Estado, que tiene el gobierno. Yo le hago una pregunta a usted. Dígame algo que el Ministerio de Turismo haya hecho para promover el turismo para La Suay. Internacionalmente, casi nada.
Nacionalmente creo que se han hecho esfuerzos, no del ministerio, sino de la Cámara de Hoteleros y de la Asociación de Turismo. Turismo. No del ministerio. Pues. No del ministerio. Claro. Claro, no del ministerio. Ha sido más bien acción privada. Exactamente. Y Cuenca tiene un potencial, y la provincia de La Suay tiene un potencial. Entonces, que no está siendo aprovechado. Ahí está un problema de una debilidad enorme de política ministerial. Por supuesto. Y vea que son varias propuestas que se están construyendo para que el presidente Noboa asuma para esta región del país. Y quiero dejarle algo más, porque entiendo que el tiempo es corto en la radio. Y le dejo una primicia. El presidente Lasso acaba la semana pasada de plantear una acción extraordinaria de protección. ¿Qué es una acción extraordinaria de protección? Aquella que va a la Corte Constitucional demandando aquella resolución de los jueces de la provincia de La Suay de que no puede haber minería si no existe previamente una consulta ambiental y una consulta a las comunidades. Demandaron a la Corte Constitucional, es decir, en camino de que se instale la minería en Quimsacocha. Yo le convoco al presidente Noboa a que conozca Quimsacocha y que conozca que el agua que bebemos los cuencanos, en un 40% viene de esas fuentes de agua. Cuidado, vayan a insistir, porque puede haber un levantamiento en la ciudad, y no estoy amenazando, pero después de que hubo 2 consultas populares, hubo decisiones y sentencias judiciales, y hay un acuerdo de los azuayos y de los cuencanos que no puede haber minería en Quimsacocha y en Río Blanco. Insistir en eso es realmente tener entregado el corazón y el alma a las grandes empresas. Eso es lo que deja haciendo el presidente Lasso. Le doy como primicia, no sé si usted sabía. Acción extraordinaria de protección presentada la semana pasada, entre gallos y medianoche. Traición al pueblo de La Suay. Hay que esperar a ver qué responde la Corte Constitucional. Pero hay que estar atentos también y vigilantes, y vamos nosotros a presentar un amicus curiae ante la Corte Constitucional, pero también me parece que es menester del presidente Noboa, que me parece que algún momento sí habló del tema de la minería en la provincia de La Suay. Y si no, debe conocer Quimsacocha, y si no, debe conocer que hay un mandato ciudadano que prohíbe la explotación en las fuentes de agua. Estos 4 temas me parece que podrían dar rienda y la posibilidad de un desarrollo a esta región del país. Uno de los temas, Rubén, que ha pasado, que han generado en general, que se ha generado en todos los gobiernos, es que el Austro como región sur del país ha sido olvidada. Y esto es lo que tenemos que recomponer, porque el Austro tiene un potencial turístico, tiene un potencial hidroeléctrico, tiene un potencial industrial, tiene un potencial artesanal que no ha sido tomado por los gobiernos de turno. Ya basta de que solamente Quito y Guayaquil sean los 2 polos de supuesto desarrollo. Ahora, yo le hago una pregunta a usted que está muchos años en el tema de la política. ¿Por qué cree que el sector político más fija los ojos y la mirada a Quito y Guayaquil, y el resto del país somos el resto nada más? Así de simple, somos el resto. El Azuay y Cuenca ha crecido por la pujanza de nuestra gente, supuesto, pero de ahí por asistencia de gobierno muy pobre. Por supuesto, yo creo que ha sido una debilidad en el liderazgo de quienes han estado al frente de la provincia. Sin embargo, creo que esa pujanza también ha estado marcada por algunos personajes o algunos momentos de la vida de la provincia que han dejado en alto y en claro cuáles son las banderas. Yo recuerdo, hace algunos años atrás, compartimos con usted mismo aquella movilización en defensa del agua, que yo creo que ha sido una de las más importantes de la historia. La más grande que se ha marcado en la historia de este país, diría yo. Hablan de 40.000 personas en las calles, así fue, que dejó marcado un hito en la ciudad que tiene vida hasta el día de hoy, que es que la ciudad, la provincia, no requiere de la minería para el desarrollo. Segundo, creo que ha habido desde la provincia de La Suay grandes hombres, mujeres, personalidades que han planteado la necesidad de un Estado descentralizado y de que las competencias, varias de las competencias que están en Quito, puedan ser democratizadas hacia la ciudad de Cuenca y la provincia de La Suay. Y creo que ese es un tema que aún está pendiente. Y creo que ese elemento ha nacido precisamente desde la ciudad. Creo que han habido también expresiones desde las universidades públicas, de la Universidad de Cuenca me refiero, desde la Universidad de La Suay, la Politécnica y la Católica, de exigencia al Estado en términos de atención para la educación, pero para los principales elementos de desarrollo territorial que tiene la ciudad y la provincia de La Suay. Y esos elementos creo que todavía están pesando en el escenario, en el ambiente del país, el ambiente de la región, y tenemos que mirar entonces cómo construir una agenda que sea más allá de Cuenca, más allá de la provincia, y que mire a la región austral, recuperar aquello que alguna vez fuimos históricamente como departamento para mirar al futuro, digamos, con una cara distinta a la que hoy vemos. La mayor cantidad de migrantes, Rubén, salen de esta región. Así es.
de Cuenca, de la provincia de la Azuay, de Cañar, ¿no es cierto? La mayor desatención que ha habido en términos de vialidad ha sido a esta región. La menor generación de, mejor dicho, la menor proporción de recursos del Estado ha sido precisamente a esta región, si sumamos del oriente sur, me refiero a Zamora y Morona Santiago. Eso es lo que tenemos que hacer si miramos, y yo hago una invitación a los líderes de la provincia, a mirar esta, digamos, como región, el desarrollo del país. Solo así podemos mirar a Cuenca, la provincia de la Azuay, en torno a recuperar posiciones en el país y, por supuesto, en el contexto sudamericano, porque estamos efectivamente en un mundo global donde tenemos que mirar el desarrollo del país, el desarrollo del austro, el desarrollo de las personas, de las capacidades, del empleo, si miramos precisamente en torno a estas potencialidades que tiene la región. Muchas gracias a Sebastián Ceballos, de Unidad Popular, en este análisis que hemos hecho de toda la coyuntura política que se está viviendo en los actuales momentos en el país. 9 de la mañana, gracias amigos, gracias Día por haber compartido este espacio informativo. Día queda con la programación de La Buena Mañana en la W. Nos volvemos a ver con ustedes a partir de las 12 horas. Un buen día. La cobertura más trascendental de la información la escuchó en La Hora Clave. La Hora Clave, comprometida con nuestro pueblo y país. La Hora Clave fue retransmitida por Radio K1 92.5 FM en las provincias de Azuay y Cañar.